Desde Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el Pan de Vida, a través de un mover apostólico y profético, presenta su programa Palabras de Salvación y Restauración, con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación, en Cristo Jesús de Nazaret. Ya con ustedes, su programa Palabras de Salvación y Restauración. Vamos a continuar. Y qué maravilloso que es nuestro Padre Santo y Celestial. Siempre esto de la tecnología, ¿verdad? Es cosa seria, y más cuando uno está prácticamente acá haciéndole de técnico, camarógrafo y preparándonos, ¿verdad? En esto. Así de que vamos a continuar, mis estimados hermanos, vamos a continuar. Qué bueno, ¿verdad? Que pasan estas cosas para que cada uno de nosotros vayamos preparándonos aún más en esta situación, ¿verdad? Eh, bueno, y hablamos, ¿verdad? De lo que sucedió, de la rebelión que hubo del pueblo de Israel y también de los reyes que estuvo posteriormente eh, en el pueblo de Israel, y cada uno de ellos se rebelaron. Y para eso, pues tuvo que mandar nuestro Padre, ¿verdad? A su Hijo amado Jesús, Cristo Jesús de Nazaret. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento todo el resultado de la injusticia e iniquidad. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia, ahí en Isaías capítulo 1, versículo 23. Ahí prácticamente se habla de todas las rebeliones, ¿verdad? Y las injusticias que cometió el pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 10, versículo del 1 al 2, también habla acerca de esas rebeliones. Y también Jeremías habla de eso. Permítame para que usted se pueda conectar. Bueno, seguimos teniendo ahí cierto problemita, y qué bueno, ¿verdad? Que a veces pasen estas cosas. Aquí estoy con, eh, con, con el, con este, ¿usted quiere entrar a su Facebook? ¿El Facebook de a dónde? Eh, sí, entonces, bueno, aquí estamos ya. Y para que aquí está conmigo la pastora Gloria Valenzuela, ¿verdad? Ella está aquí con nosotros, pero ya se nos fue la señal, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Eso. Y continuamos, mis estimados hermanos. No sé, estoy con ganas de cortar y volver a iniciar, pero bueno, son parte de esto, de los gases, de esto, lo que tiene que ver con las situaciones de lo que tiene que ser esto de las pruebas, ¿verdad? Porque de ahora temprano estamos haciendo la prueba, y si usted agarra la cámara y lo hace un poquito hacia atrás, por favor. Sí, un poquito más. Por ahí, por favor. Ahí entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Todas las circunstancias que tenemos que pasar en esto. Y vamos a continuar, mis estimados hermanos, sobre el tema, ¿verdad? Que tiene suma importancia. Yo sé de que cada uno de ustedes están muy interesados en continuar, ¿verdad? Con estos estudios que llevamos sistemáticos sobre los pactos. Y aquí nosotros estaremos hablando un poquito más detallado sobre el pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces estábamos hablando, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel, el pueblo y los reyes prácticamente se rebelaron, ¿verdad? Y no cumplieron, no fueron obedientes. Entonces tuvo que pasar por diferentes circunstancias, el pueblo de Israel tuvo que pasar por diferentes situaciones que se dieron, y además de eso, pues, bueno, conquista, opresión, despojo, división, todo eso pasó el pueblo de Israel. Eso lo vemos eh, en el, en el Antiguo Testamento. La división, bueno, la división del reino, mis estimados hermanos, 10 se fueron, que quedaron con la capital de Samaria, prácticamente al lado norte, ¿verdad? Y el parte el pueblo de Judá, se quedaron solamente dos tribus, ¿verdad? Jeroboam
y Roboam. Ahí se da la división, bueno, por eso le digo divisiones, contiendas, conquista por parte de Egipto, conquista por parte de Babilonia y un sinnúmero de circunstancias que tuvo que pasar el pueblo de Israel debido a la desobediencia, a la rebelión, ¿verdad? Que ellos realizaron. A eso se debió de que nuestro Padre tuvo que enviar pues a su Hijo amado, a Cristo Jesús de Nazaret, para que hubiera pudiera haber eh, una redención, ¿verdad? Y que cada uno del remanente del pueblo de Israel y de ahí posteriormente que otros más se unieran, por decirlo así, que es parte, ¿verdad?, de los gentiles, que ya nosotros somos parte de los gentiles, pero somos coherederos, somos los herederos, pues son el pueblo de Israel y coherederos del reino de Dios. Pasamos esa es la gran verdad. Ahí lo vemos nosotros en Juan, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces, esa situación que pasó es lo que en cierta manera podemos decir, gracias a Dios, pudo venir la misericordia de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Y ahí está hoy lo que conocemos el nuevo pacto. Entonces, eh, por tanto, mi estimado hermanos, Dios determinó ofrecer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto establecería un verdadero reino justo y recto. Vayamos a Jeremías 31, versículo 33, y que dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, de aquellos días, dice Jehová. Dice, por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Fíjese bien, mi estimado hermano, en los términos de este pacto. Le da la naturaleza nueva, obedientes y libres. Daré mi ley en su mente, dice, y en la escribiré y la escribiré en su corazón, dice nuestro Padre, ¿verdad? El pacto establece una comunidad de personas gobernadas por un gobernante y un cuerpo político. Ahora va a decir, pero ¿qué me está diciendo, apóstol? En el reino de Dios también hay un cuerpo político, si lo hay. En todo gobierno existe un cuerpo político. O sea, así terrenalmente, así también hay celestialmente, ¿verdad? Un cuerpo político, pero no estamos hablando de la política que se vive hoy en día en la tierra, sino que una política celestial, ¿verdad? Yo seré, dice el Señor, y eso es algo, un decreto dado por nuestro Padre, dado por el Rey, dado por el gobernante de este reino, ¿verdad? El reino celestial. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice el Señor, ¿verdad? Es un decreto que Él da como gobernante del reino de Dios. Y es un cuerpo político, un reino que destruye toda la jerarquía de la humanidad. No existe rivalidad de clases, casta o étnica aquí. Lo vemos claramente en el versículo 34 y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Nadie tiene más acceso a la verdad que otros y es por consiguiente adecuado para gobernar sobre los demás. Porque todos me conocerán, dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová de los ejércitos. Y eso es importante que lo tengamos bastante claro. Y este pacto, el nuevo pacto, establece este cuerpo político sobre un fundamento de perdón judicial y reconciliación. Olvidaré su iniquidad. Termina ahí esa parte en Jeremías. Olvidaré su iniquidad. O sea, cuando nosotros llegamos por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Reconocemos que Cristo vino a esta tierra por los pecados de cada uno de nosotros
para buscar redención de nosotros, para que nosotros tuviéramos, ¿verdad?, un medio de salvación, porque Cristo vino acá para salvarnos, para redimirnos, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros estuviéramos y fuéramos lo principal, parte del reino de Dios, o sea, fuéramos ciudadanos directos del reino de Dios. Y algo que debemos de tener claro, que nosotros aquí somos peregrinos, nosotros somos embajadores de esta tierra y por ende nosotros como hijos de Dios, coherederos del reino, entonces no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Entonces, mi estimado hermano, ¿cómo describiríamos la relación entre el pacto mosaico y el nuevo pacto? Pacto mosaico, ¿verdad? ¿Cómo lo escribiremos? Vamos a dar dos términos que, bueno, vamos a tener dos maneras para describirlo, este pacto, ¿verdad? Cambiar el pacto mosaico al nuevo pacto no se trata de cambiar de lo corporativo a lo individual, ¿verdad? No significa eso. O de la obediencia requerida a ninguna obediencia requerida. Se trata de cambiar de un pacto en que la obediencia a Israel y la vida del reino depende de su propia fortaleza hacia un pacto en el que la obediencia y la vida política del reino dependería de Dios y su espíritu. Única y exclusivamente, mis estimados hermanos, en Cristo Jesús. Dios ordena y Dios cumple, ¿verdad? Dios ordena y Dios cumple. Y aquí una vez más lo vemos, lo que es el Señor, ¿verdad? Claro, en esta circunstancia. Nosotros debemos de fijarnos, la relación es similar a la relación entre lo común y lo especial. Algo similar, ¿verdad? Cumpliendo en Jesús esta relación. Pero algo importante que debemos de estar claro, ¿quién es Jesús? ¿Ya? Juan, el Hijo del Hombre, ¿ya? Ahí por ahí, Marco, el siervo, Mateo, ¿verdad? Cada uno así lo describe. Debemos de entender que Jesús es el fundamento y entender que se manifiesta en los evangelios y predica el reino de Dios. Eso debemos de estar claro. Yo creo que la mayoría de nosotros ya entendemos eso, pero hay algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que tenemos que, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Se nos olvida, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, yo creo en Dios, yo quiero en Dios, pero ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En quién Dios estás creyendo? ¿Ya? Entonces nosotros primeramente tenemos que creer en Cristo, ¿ya? Estar convencido, estar con la certeza que Cristo es nuestro Salvador, que vino aquí en la tierra para salvarnos, ¿verdad? Volvámonos a Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones, ¿verdad? De Adán. Ahí esas mismas palabras están en la versión en griego del Antiguo Testamento, que es la que Mateo y sus lectores estarían leyendo. Hoy en la actualidad nosotros estamos leyendo eso. ¿Y cuál crees que es el nombre del primer libro de la versión en griego del Antiguo Testamento? Génesis o Génesis, ¿verdad? Ese es el primer libro. Está bien, volvamos a Mateo. En las primeras dos palabras del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo se apropia del lenguaje de los primeros capítulos de Génesis y dice el libro de Génesis de Jesucristo. ¿Quién dice? El que es Jesús. ¿Quién dice? El que es Jesús. Un nuevo Adán. Así se expresa, ¿verdad? Mateo. ¿Y quién más? El hijo de Abraham. Pero espera, hay más. Ve al capítulo 2, versículo del 14 al 15, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Quiero retrocederme un poquito porque yo creo que me adelanté y yo creo que aquí nos perdimos, me perdí yo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos
en a Mateos capítulo 1, versículo 1, dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la explicación. Eso fue lo que yo me adelanté un poquito, ¿verdad? Eso inicia Mateo. Ya, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, ese es el linaje. Por eso es que nosotros estamos hablando del pacto con Abraham y tocamos un poquito, ¿verdad? El pacto de David, porque por medio de David tenía que venir la genealogía para el nacimiento del Mesías, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que nosotros debemos de tener. O sea, Jesucristo tiene una genealogía que se da por medio de David, ¿verdad? Y posteriormente y anteriormente, ¿verdad? Por medio de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, ¿verdad? Se convirtió el pueblo de Israel, de ahí se cumple la palabra o el pacto que hizo nuestro padre con Abraham, ¿verdad? Y después su descendencia Isaac, después la descendencia Jacob, posteriormente, ¿verdad? El cumplimiento del rey David, ¿verdad? 3 veces fue ungido el rey David para llegar a ser el rey y consolidó un pueblo, un reino bien sólido y se lo entregó a su hijo Salomón y ahí también él lo siguió consolidando, pero posteriormente a la muerte de Salomón hubieron otras circunstancias que tuvo que pasar el pueblo de Israel, ya le decía, las divisiones y conquistas y todo lo demás, para que dentro de ese linaje o esa genealogía se diera, ¿verdad?, la venida y eso fue profetizado en el Antiguo Testamento, eso está ahí escrito en el Nuevo Testamento. Hay quienes no aceptan, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías, ¿verdad? O Jesucristo es nuestro Mesías, que es el que realmente vino para salvarnos, para redimirlo, ¿verdad? No lo aceptan. ¿Y quiénes son principalmente? Después del cristianismo hay dos religiones bien fuertes, ¿verdad? Que son el Islam y lo judaico. Y de ahí existen muchas otras religiones, pero en sí las que comparten ciertas similitudes es el Islam, ¿verdad? Es el judaísmo y el cristianismo. Pero ninguno de los otros aceptan que Jesús es el Mesías. Los judaicos, ¿verdad? Gran parte de los israelíes están esperando todavía el Mesías, ¿verdad? O el Jesucristo para los descendientes de Mahoma, ¿verdad? Y todo lo que es el Islam, ellos sí, por lo menos a Jesús lo miran como, como profeta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se me había pasado, ¿verdad? Que en Mateo capítulo 1, versículo 1, ahí inicia con el libro de la genealogía de Jesucristo y habla hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Eso es muy importante, por eso es que de ahí volvemos a Génesis capítulo 5, versículo 1, y este libro es de las generaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es ese libro? Génesis, ¿verdad? Donde inicia con Adán. Ahí esas mismas palabras están en la versión en griego del Antiguo Testamento, que es la que Mateo y sus lectores estarían leyendo ahorita en la actualidad, ¿verdad? Dentro de la genealogía de Jesús. Eso es lo que quería, ¿verdad? Remarcar un poquito nuevamente. ¿Y cuál crees que es el nombre del primer libro de la versión bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Que Génesis está bien. Regresemos a Mateo una vez más. En las primeras dos palabras del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo se apropia del lenguaje de los primeros capítulos de Génesis y dice el libro de Génesis de Jesucristo, quien dice el que es Jesús, un nuevo Adán. Pero él no solo es un nuevo Adán, quien más el hijo de David y quien más el hijo de Abraham. Pero espera, hay más. Ve al capítulo 2, versículos 14 y 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿quién es Jesús ahora? El nuevo Israel, ¿verdad? Cuando fue llamado de Egipto, o sea, recordemos,
de dónde salió después de la hambruna que hubo, ¿verdad? Ahí en Canaán, ¿verdad? Para aquellos tiempos, época primitiva, ellos tuvieron que irse a Egipto. Recordemos que ya estaba por ahí José. Vean bien, si José no hubiese sido vendido por sus hermanos, ¿verdad? Los mercaderes, hubiese ido a parar ahí a Egipto, eh, es probable que el pueblo de Israel hubiese sido exterminado, ¿verdad? Pero claro, dentro de los planes de Dios no era eso, que el pueblo de Israel fuera exterminado. Entonces, José se cumplió su sueño, se cumplió el sueño la visión que el Señor le había dado, que él posteriormente llegó a ser el gobernador, ¿verdad? El administrador de todos los recursos de Egipto, ¿verdad? Después del faraón. Entonces, y ahí, cuando hubo esa necesidad o esa hambruna, fueron a buscar alimento y José, ¿verdad? Para no serlo muy largo, José mandó a traer a su familia, a toda su parentela para que estuvieran en Egipto. Y ahí fue donde quedó Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Posteriormente fueron liberados por Moisés, ¿verdad? Y pasaron ¿cuánto? 40 años, dice, 40 años en el desierto, ¿verdad? Para que pudiera Moisés por lo menos de largo ver la tierra prometida. Y hasta ya en la segunda generación, por medio de Josué, se dio la conquista de la tierra prometida. Ahora veamos esto, lo que dice, lo que pasó acá. Entonces, por tanto, Jesús es el nuevo Adán que viene a traer un nuevo Génesis. Y él es el hijo de Abraham, el hijo de David, un nuevo Israel. ¿Cómo piensas que será cumplido todos esos pactos de los cuales hablamos? Entonces volvamos al capítulo 4. Ves que en el principio de los capítulos, él es tentado. Estamos en capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Mateo. Entonces, toda la genealogía y todo, pero en el capítulo 4 ves que en el principio de los capítulos él es tentado por el diablo, luego de estar en el desierto por 40 días. Vean bien, entonces viene de Egipto, ahí el prototipo de Israel. 40 días, 40 años que pasó el pueblo de Israel divagando en el desierto. Eso no estaba en los planes del Señor por la desobediencia, ¿verdad? Por la iniquidad, por la rebeldía del pueblo de Israel, fue que pasaron esos 40 años. Entonces, ¿qué recuerdo tenemos? Ahí es la tentación del diablo. ¿A quién? A Eva y a Adán, ¿verdad? La tentación que hizo el diablo por medio de quién? Por medio de la serpiente antigua, ¿verdad? Ahí se da eso. Entonces, muchos hermanos sabemos esto, pero a veces no lo vemos desde esa óptica. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo siempre está buscando la manera que se den circunstancias que afecten pues nuestra relación con Dios claramente y por ende utiliza a esta persona humana para que tú o yo rebalemos, caigamos, porque hay personas que de manera son utilizadas por el enemigo. Son personas que o sea, se dejan utilizar por el enemigo, ¿verdad? Entonces, y eso hacen que personas se retiren del evangelio, tomen odio del evangelio, se pasan por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús hace lo que Adán ni Israel pudieron hacer, resistir a Satanás y obedecer. Algo muy importante que debemos de tener es resistir al enemigo, resistir a Satanás. Hay que resistir a Satanás. A veces, pues, no tenemos fuerza, a veces
bueno, no tenemos ganas de levantarnos a orar, no tenemos ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de leer la Sagrada Escritura, pero eso es lo que el enemigo quiere, que ni yo ni ustedes, mis estimados hermanos, estemos perseverando en el Señor. Esas son cosas que a veces parecieran que no fueran reales, ¿verdad? Pero sí son reales, mi estimado hermano. Entonces, en este nuevo Adán, y un nuevo Israel. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, vayamos al capítulo 5 de Mateo, versículo 17. ¿Qué hace Jesús? Cumplir la ley y los profetas. Por eso Cristo dijo claramente, yo no he venido a abolir la ley, sino que se cumple la ley. Entonces, ahí lo vemos en el capítulo 5, versículo 7 de Mateo, que ¿qué hizo Jesús o qué hace Jesús? Es cumplir la ley, ¿verdad? Y los profetas. El gobierno de Dios es un manifiesto, o es manifestado perfectamente a través del perfecto rey humano que es Jesús. Jesús vino como el nuevo Adán, la simiente de Abraham, el verdadero Israel, el gran David, para cumplir todo lo profetizado y hacer a la perfección todo lo que no pudieron hacer los otros que fueron enviados por nuestro Padre Santo Celestial. Jesús es el gobierno de Dios, Él es el reino de Dios. Y mi estimado hermano, hemos realizado un sinnúmero de estudios sobre los pactos. Y de los 8 pactos, nosotros hemos hablado específicamente del pacto abrahámico y el nuevo pacto que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es la relación que hay, ¿verdad? Es la relación que existe entre la promesa que fue dado para Abraham, el cumplimiento de la palabra, y posteriormente por medio de los profetas se da también o se profetiza la venida del Mesías, ¿verdad? O del enviado por nuestro Padre Santo Celestial para que nosotros fuéramos salvos. Ahí lo vemos en Jeremías, en Isaías, lo vemos en Ezequiel, todas esas profecías que fueron dados para el pueblo de Israel. Y en este caso, ya en este nuevo pacto, pues entramos nosotros que somos los gentiles, ¿verdad? Que no somos el pueblo escogido de Dios. Mis estimados hermanos, hasta aquí llegamos todos los estudios que tienen que ver con la relación de los pactos. Algo muy importante que quiero remarcar, mis hermanos, por favor, ya, si usted tiene una necesidad, no busque cómo caer en las manos del enemigo. No busque vidente, no busque que le anden leyendo las manos, no busque quien le anden leyendo las cartas. ¿Ya? No busque quien ande queriendo profetizar o decir cosas humanas, por favor, ya busque de Dios, busque a un pastor, busque a un apóstol que le oriente, que le dé la palabra, ¿verdad? La palabra sana y haga pacto con Dios, no haga pacto con el enemigo que tenemos cada uno de nosotros, que es Satanás, que es la serpiente antigua, que es el diablo, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Mis amados, en Cristo Jesús, hasta aquí llegamos esta serie sobre los pactos. Vamos a continuar el día de mañana a partir de las 20 horas, 8 de la noche, con el tema de la familia, que la dejamos inconcluso debido a que iniciamos a estudiar un poquito sobre las maldiciones y posteriormente hablar un poquito de los pactos y la relación que tenemos que tener con nuestro Padre Santo Celestial. Así que, mis amados, fue un placer que hayamos estado esta noche. Dios me lo bendiga, la paz de Cristo sea con ustedes. Shalom. Buenas noches. Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el Pan de Vida, a través de un mover apostólico y profético, presentó su programa Palabras de Salvación y Restauración, con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación en Cristo Jesús de Nazaret. Será hasta nuestra próxima audición. Queden todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Desde Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el pan de vida, a través de un mover apostólico y... Desde Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el pan de vida, a través de un mover apostólico y profético, presentó su programa Palabras de Salvación y Restauración con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación en Cristo Jesús de Nazaret. Será hasta nuestra próxima audición. Queden todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.